Mi nombre es Vianey Estrada y vengo a explicar el por qué y para qué de la filosofía, origen de la actividad filosófica. Para comenzar, tenemos que saber qué es la filosofía. La filosofía es la ciencia o disciplina que estudia la razón o el ser del conocimiento. La palabra filosofía viene de origen griego. Está conformado por dos palabras, que es philos, que significa amor o amistad, y sofía, que significa sabiduría o conocimiento. El significado etimológico de la palabra filosofía significa amor a la sabiduría, lo cual tiene mucho sentido, ya que la filosofía busca que te intereses en un tema y te preguntes el por qué y el para qué. El por qué busca la razón y el motivo, el para qué busca la finalidad. Continuamos con los presocráticos y los sofistas, ambos desarrollados en la época del hombre en la antigüedad, que ese es el otro tema del que hablaré. Y el pensamiento del hombre en la antigüedad era politeísta. ¿Qué significa politeísta? Que creen en diferentes dioses, no solamente en uno, creen en varios dioses y creen en lo divino. Los presocráticos, su objetivo era el cosmos y contestar la pregunta de dónde venimos, que es lo que nos lleva a las diferentes teorías de la creación del hombre, las cuales están la teoría del creacionismo, la teoría darwinista, la teoría de Lamarck, la teoría de Gregorio Mendel. Voy a explicar rápidamente todas. La teoría del creacionismo es que creen en lo divino, tienen fe en lo divino, creen en dioses o en un solo dios, depende si son politeístas, muchos dioses, creen en muchos dioses, y monoteístas solamente en uno. Pero sí, básicamente ellos tienen fe en lo divino, creen que absolutamente todo lo que existe fue creado por uno o varios dioses. La teoría darwinista es la teoría de la evolución. Charles Darwin decía que el ser humano y cualquier especie evolucionó, que tiene ancestros y del ancestro fue evolucionando, ya que él decía que el mundo no está estático, cambia. La teoría de Lamarck es un poco parecida. Él también creía que evolucionamos, pero él era más de lo que necesitábamos. Si ciertos órganos nos servían mucho más, se desarrollaban para ser más ágiles, más rápidos, etc. O si no, se atrofiaban y simplemente evolucionábamos para que no sirvieran de absolutamente nada. Y por último, la teoría de Gregorio Mendel es de la genética. Simplemente se basa en los genes, en que tú le heredas tus genes a tus hijos y así, que así fue siempre. Y se basa en genes recesivos o dominantes. Continuamos con los filósofos de la naturaleza. Los filósofos de la naturaleza eran 4: tierra, aire, fuego y agua. Vamos a comenzar con tierra. Es básicamente como la arena. Necesita una corriente y con esa corriente puede llegar a
expandirse y llegar a otros lugares. Simplemente necesita corriente. El agua fluye, pero cuando existe algo que le impide, alguna razón o circunstancia que impide que fluya, se estanca. Cuando se estanca, pues quiere decir que no avanza. Exactamente igual que el conocimiento. El conocimiento puede llegar a estancarse y no fluir, no llegar a nada más. El fuego todo el mundo sabe que es muy peligroso y puedes llegar a hacer que el fuego se haga más y más grande si le echas, no sé, leña, plantas, pasto. Puedes hacer que incremente el tamaño. Al igual que el conocimiento, si investigas cosas, el conocimiento va siendo más grande. ¿Qué pasa si no investigas más cosas? ¿Qué pasa si no le echas nada al fuego? Pues simplemente se consume hasta apagarse. Y por último, el aire. El aire, al igual que el conocimiento, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos sentir. El aire es intangible, el conocimiento es intangible, pero sabemos que están. Sí, sabemos que aunque no lo podemos ver, no lo podemos tocar, sabemos que están. Continuamos con los 3 filósofos de la antigua Grecia, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Voy a explicar el método de enseñanza de cada uno, comenzando por Sócrates. El método de enseñanza de Sócrates era la mayéutica. ¿En qué consiste la mayéutica? Pues la mayéutica consiste en hacer que alguien razone y llegue a sus propias conclusiones mediante preguntas que le haces, que lo vas guiando a que llegue a su propia conclusión, a que razone por su cuenta y a que él solo se dé la respuesta. Simplemente lo vas guiando mediante preguntas. Continuamos con Platón. Platón fue el alumno más destacado de Sócrates. El método de enseñanza de Platón fue la experimentación. La experimentación se basa en los 5 sentidos, que son la audición, la vista, el gusto, el olfato y el tacto. Se puede experimentar cosas simplemente con los sentidos, sin tener que vivir o pasar por eso, sí. Por ejemplo, si yo veo que alguien se avienta de un edificio de 15 pisos al vacío y cuando cae veo que muere, otra persona hace exactamente lo mismo y también muere, no necesito de aventarme del edificio para saber que voy a morir. Simplemente experimenté eso con mi sentido de la vista. Por último tenemos a Aristóteles. Aristóteles fue el alumno más destacado de Platón. El método de enseñanza de Aristóteles fue la metafísica. La metafísica es todo lo que quiero saber. Consiste en el ser, principios, propiedades y causas. El ser es algo, los principios son el origen, las propiedades son de lo que está hecho y la causa es el por qué y el para qué, que como lo dije anteriormente, el por qué busca la razón y el motivo de algo, el para qué busca la finalidad. Como lo dije, el hombre en la
antigüedad, la época del hombre en la antigüedad, fue una época en la que se creía más que nada en el creacionismo. Ellos creían en que todo lo que estaba hecho era por algo divino. Ellos creían mucho en lo divino y en ese tiempo eran politeístas. Después, en la época presocrática, los sofistas llegaron a desmitificar el que simplemente fuera todo creado por dioses, y empezaron como a investigar otras teorías. Eran muy curiosos, y en la época de la antigüedad hubo diferentes descubrimientos como la rueda, la pintura, la agricultura, la escritura, la palanca, muchísimas cosas. Y los principales representantes de esa época fueron los presocráticos y los sofistas. Eso es todo por lo que tengo que decir. Muchas gracias.